Muy buenas noches, señores estudiantes. Hoy vamos a hablar con respecto al uso del multímetro. Específicamente vamos a desarrollar el uso del multímetro de la escala voltaje, resistencia, amperaje y otras escalas más como revoluciones por minuto, kilovoltios. El objetivo de esta presentación es que ustedes desarrollen la competencia de diagnóstico de este instrumento de medición que se lo podría aplicar en los sistemas eléctricos y los sistemas encendidos. Específicamente van ustedes a desarrollar un proyecto de video al final de la clase para que ustedes lo puedan subir en un enlace. Los objetivos que tenemos planteado es que ustedes puedan diferenciar los tipos de multímetros, que son los multímetros digitales, de pinza, analógicos, teniendo en cuenta sus mediciones y sus aplicaciones, que ya brevemente lo acabé de explicar que vamos a estudiar. Usted va a comprender los conceptos básicos de cada uno de estos componentes a medir. También va a usted comprender qué es kilovoltaje, qué es revoluciones por minuto y sobre todo porcentaje duty, y tendrá que investigar acerca del ángulo duelo. También voy a fomentar para ustedes la investigación, ¿sí? La investigación del ángulo duelo, que será aplicado en un sistema eléctrico convencional, y tener en cuenta que el diagnóstico automotriz se basa al uso del multímetro, no tan solamente de este instrumento, sino también de otros instrumentos, y tener en cuenta que si usted no sabe los componentes mecánicos y no sabe el diagnóstico del mantenimiento mecánico del motor, no vamos a alcanzar la excelencia o la visión de un buen diagnosticador de vehículo. Usted debe entender absolutamente todos los parámetros del vehículo. Usted dominaría estos parámetros, usted va a poder evaluar cualquier tipo de vehículo. Comenzamos con el multímetro. Tener en cuenta hay diferentes tipos de multímetros: digitales, automáticos y de pinza. Los digitales y automáticos se parecen. En este caso, el amperaje digital, usted tendrá que escoger la escala que requiere. El multímetro automático, en la escala de amperaje, usted lo pone tanto en alterno o continuo, automáticamente le va a salir. El multímetro de pinza va a ser similar. Todos son digitales, pantallas digitales, numéricas, y usted puede observar lo que usted está midiendo tanto en voltaje, resistencia y amperaje. La pinza perométrica específicamente me va a permitir observar el consumo de corriente que pasa por un cable. Rápidamente, si poder desconectar un cable, usted va a determinar si por ese cable va a circular corriente o no. En este caso, el multímetro digital automático me van a servir para medir asimismo el amperaje, pero de manera en serie. El multímetro analógico está utilizado en los electrónicos técnicos, como radios, televisores, neveras, de lo cual ellos van a utilizar este tipo de instrumento que le va a servir de manera visual
si fluctúa o no fluctúa tanto el voltaje y los amperajes que trata de medir. En este caso nosotros vamos a poder ver en los anteriores multímetros de una pantalla digital de manera numérica y no va a ser tan visible porque se va a cambiar los números automáticamente rápido. Usted no va a determinar en qué condiciones está trabajando lo que está midiendo. No es utilizable este tipo de multímetro en los vehículos. Las partes del vehículo, la parte del multímetro, tener en cuenta es la pantalla digital, los botones, las escalas, funciones especiales que tienen los multímetros, exclusivamente el multímetro automotriz. Vamos a tener el selector para poder escoger el voltaje, resistencia, amperaje y continuidad. Vamos a tener los terminales ubicados en la parte inferior. De acuerdo a sus colores, usted va a conectarlo, lo va a poner, ubicar de acuerdo a las necesidades que va a medir. No olviden nunca que el cable negro siempre va a estar ubicado donde va a decir con. En el selector vamos a tener voltaje corriente continua directa o voltaje corriente alterna. Todas se utilizan en el vehículo, muy pocas son las que se utiliza el voltaje corriente alterna, pero ya lo voy a definir dónde lo vamos a aplicarlo. El voltaje corriente continua es bien utilizado en el vehículo para medir baterías, para medir el voltaje que le llega a un consumidor, como los focos, como las baterías, como las bombas, como los elevavidrios. Cualquier consumidor que se active y le llegue el voltaje, le va a servir el voltaje corriente directa o corriente continua. El voltaje corriente alterna, muy poco utilizado en los vehículos, pero me va a servir en el alternador ante el regulador, que ya si no tiene regulador, este alternador es un generador de corriente alterna, que me va a servir muchísimo el multímetro en esta escala para poder determinar si el alternador está generando o no generando corriente alterna. Asimismo, se lo utiliza en los sensores como el del CKP para determinar las fluctuaciones de voltaje en voltaje corriente alterna, para determinar o deducir si está funcionando o no está funcionando el sensor. Ejemplo, si yo doy arranque al vehículo y no varía absolutamente nada el voltaje de corriente alterna, esto significa que el sensor absolutamente no está fluctuando ni un tipo de voltaje y no vale, pero me da un indicador si fluctuaría en ese momento que doy arranque. Si fluctúa, yo determino que ese sensor empíricamente está funcionando. Recuerde que para determinar un sensor CKP, usted necesita saber cómo fluctúan sus ondas y lo vamos a trabajar con el osciloscopio. En este caso no lo vamos a trabajar. También vamos a hablar del amperaje, también conocido como corriente. Entonces tener los términos teóricos bien claros. Amperaje o corriente. La corriente es la que fluye dentro de un conductor. Voltaje es la fuerza que empuja a la corriente mediante un conductor y resistencia es el que se opone a la corriente. Entonces, el amperaje de corriente directa va a ser utilizado muchísimo para determinar en los vehículos sus consumidores. La simbología es una A y líneas rectas a su derecha, de lo cual esa escala me va a permitir determinar si hay un robo de corriente, consumo de corriente o un consumidor está activado. Recordemos,
que todo consumidor consume energía. Si el vehículo está apagado y un consumidor está activado, de lo cual el vehículo se va a descargar la batería, o probablemente el vehículo esté activado, perdón, el relay esté activado y probablemente va a provocar un ruido eléctrico. No tan solamente un relay, lo puede provocar cualquier componente inducido como un motor de arranque, un alternador. Este tipo de corrientes parásitas usted lo va a determinar muchas veces con el osciloscopio, pero probablemente también lo va a determinar con un consumo de corriente de cualquier consumidor que se encuentre activado. Esta escala de corriente me va a servir mucho en el diagnóstico de un vehículo. No tan solamente la corriente, el voltaje también me va a servir mucho para determinar si le llega el voltaje a los consumidores, como por ejemplo a los actuadores, para poder funcionar correctamente. Si no le llega voltaje, no va a funcionar. ¿Cómo va usted a poner los terminales o tester de color negro y rojo en la escala de voltaje del lado derecho de la imagen? Usted se va a dar cuenta de que el cable negro va a estar ubicado en el CON y el cable rojo va a estar ubicado en la V de voltio, y hay un símbolo de ohmio que es la resistencia, pero en este momento solo es voltio. En la escala, en la pantalla digital nos indica que es voltio. En el lado izquierdo también vamos a observar en la pantalla digital la A de amperaje, y la forma de conectar los cables va a ser el color negro en el CON y el color rojo en el A. Hay una opción del lado derecho del cable rojo, eso es miliamperio. En este caso, si usted va a medir unos consumidores, recuerde que tiene que ponerlo en amperaje. Todo va a depender del tipo del multímetro, de 5 amperios, de 10 amperios, 20 amperios. La escala de resistencia. Podemos observar en este multímetro hay varias escalas de resistencia que me va a servir para deducir o determinar en qué condiciones se encuentra un sensor, un actuador o muchas veces hasta los cables del vehículo. Comencemos por los cables. La determinación de la resistencia en los cables es muy esencial para determinar si el cable está resistivo o no. Por ejemplo, cuando hacemos un bloqueo de vehículo en el sistema de alimentación de combustible de la bomba, usted va a empalmar cable y luego le va a poner cinta. Ese empalme y esa cinta a largo plazo se vuelve corrosivo, y esa corrosión va a transformarse de una manera resistiva. El cable, si se vuelve resistivo, no permite el paso de la corriente. Recuerde que la resistencia es el que se opone al paso de la corriente. Entonces nosotros deducimos que si la corriente no pasa por este conductor, no le va a llegar la energía, la corriente necesaria a la bomba de combustible para que funcione al 100%. Quiere decir que si está resistivo ese cable, no le llega amperaje a la bomba y luego la bomba no va a funcionar al 100%. El carro va a jalonear, a cascabelear, no va a desarrollar, no va a subir loma y va a provocar muchos dolores de cabeza el vehículo, solamente por determinar que un cable esté resistivo. Probablemente el problema no sea el cable, probablemente el problema sea de un sensor.
que no tenga el ohmiaje adecuado y provoque problemas dentro del vehículo. Voltaje alto, resistencia alta o resistencia baja son esenciales, porque si está muy alto la resistencia, deducimos de manera práctico-teórica que es una resistencia o en una resistencia envejecida. Si decimos que tiene muy baja el ohmiaje o la resistencia, decimos que tiene problema mecánico. Ejemplo, un inyector tiene 12 voltios los 4, 12 ohmios los 4, de lo cual este inyector va a tener 8 voltios un inyector y 20 ohmios, 12 ohmios en un inyector, 20 ohmios en otro inyector, y dos inyectores va a tener 14 ohmios. Uno de ellos va a estar envejecido con 20 ohmios y otro va a tener problemas mecánicos con respecto a su resistencia, que es 14 ohmios, de lo cual usted debe de entender que si tiene exceso de resistencia o baja resistencia, de las dos formas va a funcionar erróneamente el sensor o los actuadores en este caso. Necesariamente la resistencia se utiliza en el diagnóstico automotriz a cada momento, a cada instante. Asimismo nos hacemos la pregunta: necesariamente el voltaje es necesario en el diagnóstico automotriz a cada momento, en cada instante. Esto quiere decir que el voltaje lo vamos a utilizar en toda parte del vehículo cuando le llegue voltaje. Es esencial determinar el diagnóstico del multímetro por medio del amperaje. Sí, es esencial porque vamos a determinar los robos de corriente y los consumidores activos. Estos consumidores van a provocar mucho daño en el vehículo. La escala de continuidad y diodo en muchos multímetros va a venir en su escala en la 2 en 1. En la misma escala va a tener diodo y en la misma escala va a tener continuidad. La continuidad va a provocar un chillido y el diodo va a provocar un voltaje. Muy poco utilizado en el diagnóstico superficial del vehículo del diodo. Cuando hablamos de un diagnóstico electrónico internamente, ahí sí lo vamos a utilizar esta escala de diodo. Un multímetro en escala de continuidad me va a servir para producir un sonido para determinar si hay continuidad o no hay continuidad. Es bien utilizado para determinar si los cables están cortados o no cortados. Lo pone en un extremo el tester de color rojo y el tester de color negro de extremo a extremo y determina si ese cable está abierto o cortado. En este momento, si nunca dejó de activar su sonido, en este momento significa que este cable funciona correctamente.